si el Estado Dominicano puede hacer obligatorio el proceso de vacunación. Y aquí se da un tema polémico. ¿Por qué un tema polémico? Porque el derecho es una ciencia social, es decir, es una construcción que hemos hecho los humanos para facilitar la vida en convivencia. Es decir, para que si existen conflictos dispongamos de herramientas para solucionarlo. Esto quiere decir que muchas veces la conclusión a la que podríamos llegar va a depender de los argumentos jurídicos que utilicemos. En este sentido digo que esta situación por lo menos es debatible. Ahora, en función de eso vamos a formar un criterio personal que también es defendida por muchas personas. Hoy por hoy se debate si respeta a la Constitución una normativa que obligue el proceso de vacunación, ya que el Congreso se encuentra debatiendo ese proyecto de ley. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, es algo, digamos que simple. Estamos frente a derechos individuales, tu libertad, tu igualdad, que son derechos individuales, pero también circunstancialmente nos encontramos ante una situación que pone en riesgo los derechos colectivos, es decir, la salud de la población dominicana. En este sentido, es indispensable que al hablar del tema recurramos a la Constitución. Y la Constitución en su artículo 8 establece cuál es la función del Estado. Y dentro de esa función que tiene el Estado es salvaguardar los derechos de las personas frente a un marco. ¿Cuál es ese marco? Ese marco es la libertad individual, la justicia social, pero también está el bienestar general y el derecho de todas y todas. Entonces, ¿cómo podemos hacer que guarde armonía un derecho individual, la libertad de usted decidir vacunarse o no, y que eso no afecte al bienestar general? Porque cada persona que esté positiva supone un riesgo, no solamente para él y sus familiares, sino para un grupo de personas, un conjunto de personas considerable, porque esa persona se va a desplazar. En este sentido, recurrimos entonces a irnos al artículo 61 de la Constitución, el derecho a la salud, donde el Estado Dominicano tiene la obligación de velar por el derecho de la salud de todos y todas y disponer de los medios y herramientas que sean necesarios para evitar la propagación de un virus o enfermedad contagiosa, que disponga de instrumentos para prevenirlo. En este sentido, no vemos descabellado, o sea, jurídicamente el Estado podría estar facultado para limitar un derecho individual, en este caso la libertad, como fuente de motor o como motivo el derecho colectivo que tiene la población. Porque si bien es cierto, tú tienes tu libertad, no menos cierto es que esa libertad no puede lesionarme a mí, por eso sancionamos un homicidio, por eso sancionamos un sinnúmero de crímenes o delitos, porque ponen en vulneración a otras personas. Ahora bien, sin embargo, aunque el Estado esté facultado para tomar esas medidas y entendemos que no violaría el derecho constitucional, incluso así lo ha dicho el destacado jurista Carlos Salcedo en un artículo que publicó recientemente, no menos cierto es que no debería ser la primera opción. ¿Por qué? Porque la primera opción debe ser siempre el incentivo voluntario de la población, porque es una medida menos limitativa de la libertad. Sin embargo, en Europa está sucediendo algo muy interesante, que sería bueno que las autoridades lo tomen en cuenta. Y es que algunos países de la Unión Europea, el 1 de julio entrará en vigencia una normativa que establece un tipo de pasaporte de vacunación. Y en ese pasaporte de vacunación no es que se le va a prohibir la entrada a personas que no estén vacunadas, sino que esas personas tendrán el beneficio que implica estar vacunado. ¿Y qué eso significa? Que cuando esa persona que tiene su pasaporte de vacunación entra a otro país, esa persona no tiene que cumplir con el proceso de cuarentena porque se encuentra inmunizado. Entonces no tiene que estar sometido a las limitaciones en la que se encuentra ese país porque ya está protegido y protegerá al resto de los ciudadanos. Digo que ¿por qué esto es interesante? Porque puede traer una idea nueva a la República Dominicana. ¿Y cuál es esa idea? Que si bien es cierto, posiblemente hay quienes entiendan que no podemos ponerle sanciones a las personas que no se vacunen,
No menos cierto es que podríamos darle beneficios adicionales a las personas que sí accedan a vacunarse, como sería no verse sometido a las restricciones que implica esta nueva realidad del COVID-19. En este sentido, parecería interesante, menos limitativa y efectiva, porque ¿qué es lo que buscan esos países de Europa? Que las personas que no estén vacunadas estén presentes en aglomeraciones o en sitios de altos riesgos. Es decir, que también el Estado tendría en su posibilidad, dentro de las medidas que puede tomar, a sancionar a las personas que no están vacunadas, no de manera tan lesiva. ¿Qué sería eso? Te respetamos que tú no te vacunes, sin embargo tú no puedes ir a un concierto, sin embargo tú no puedes ir a un sitio donde se aglomeren personas porque tu derecho a la libertad de decidir, en este caso no vacunarte, puede poner en riesgo el derecho de muchas personas. En este sentido tenemos tres alternativas, todas posibles jurídicamente. Una, el Estado puede obligar a la población a vacunarse. Dos, el Estado debería tener como primera alternativa incentivar a las personas. Y tres, no es descabellado beneficiar a las personas que accedan a la vacunación con un tipo de pasaporte que permita no someterlo a las restricciones que tiene esta realidad del COVID-19. Y tenemos otra situación, Paulio, que ya va de la mano, por ejemplo, con establecimientos comerciales. O sea, si yo tengo un negocio, soy propietario de un restaurante, yo me reservo el derecho de admisión. O sea que también por ese lado, de alguna manera, se podría hacer, ¿verdad? Entendiendo y partiendo de la situación de que la gente se vacune, que la gente se motive. Claro. Incluso he visto varios negocios, varias empresas, de hecho supermercados, que están otorgando un descuento si tú presentas la tarjeta de vacunación. O sea, al momento de hacer tu compra, tú presentas la tarjeta de que te vacunaste, te dan un 10% de descuento. O sea, Claro, que también claro. Es un aspecto claro, porque de ese, motivación. el punto débil que tendría un proceso de vacunación obligatorio sería cuál sería el tipo de sanción que yo puedo ponerle a esa persona. Ese sería el punto débil de una normativa que así lo establezca. ¿Cuál sería esa? Una, le doy beneficios adicionales a las personas que ya se encuentran vacunadas, y otra, restringo un poco más tu acceso. Es decir, Juan Luis Guerra hoy decide hacer un concierto, pueden ir todas las personas que estén vacunadas. Ahí no hay una restricción tan lesiva para esa persona que se le respetó de cierto modo no vacunarse. Ahora, ese respeto a ese derecho no puede traducirse en un posible riesgo de los derechos de las demás personas. Muy bien, pues bastante aclarado el tema por Paulio Sánchez Comprés, como cada lunes aquí en ACM. Gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar entonces con otros temas, otras noticias. Vamos a ver lo que dicen los grupos populares que en el día de hoy ratificaron un llamado a paro que tienen para la próxima semana en exigencias de problemáticas de las comunidades. Vamos a ver. ACM, al compás del mundo.